y un poco también vamos a tratar de analizar cuál es la situación en sobre este tema. Más adelante también vamos a estar comentando sobre esa temática. Esta semana han habido diversas noticias. Qué duda cabe el inicio del gabinete ministerial de Mercedes Arauz, que ya ha iniciado funciones, ha empezado a relacionarse con el Congreso de la República. Tanto ella como su ministro de Educación, Miguel Wexler, han acudido al Congreso de la República a conversar con el presidente del Parlamento, Luis Galarreta, para un poco mostrar su disposición frente a lo que podría ser la dación de confianza. Recordemos que el gabinete ministerial tiene que contar con el respaldo del Congreso de la República. Si el Congreso de la República no le da la confianza a este gabinete ministerial, cosa que dudamos, a pesar de las bravatas que ocurrieron durante la semana pasada con el saliente ya gabinete Zavala, si el Congreso no le diera esta confianza, pues el presidente de la República tendría toda la facultad de promover un cierre del Congreso de la República, con lo cual entraríamos en una crisis política bastante grande, bastante fuerte y bastante complicada. Pero en todo caso vamos a ver qué ocurre al respecto. El caso del ministro Miguel Wexler, él ya ha conformado su equipo de trabajo, él se ha presentado ante el Congreso de la República después de un inicio poco auspicioso, digamos, por lo que ocurrió al momento de la transferencia de mando con la ex ministra Marilu Martens, este gesto que ha sido considerado por muchos como machista, como retrógrado, como un ataque, una invasión al espacio personal de la entonces ministra Marilu Martens, y es un tema que sin duda alguna también genera todo tipo de polémica, pero más allá de eso, que merece todo el rechazo también de nuestra parte, más allá de eso, preocupa qué es lo que pueda ocurrir con el nuevo currículo escolar, con las políticas educativas, y Del Wexler ha dicho que va a conversar con el Congreso de la República para lo que es la conformación o la creación de los nuevos temas, lo que se discute en el Parlamento, en el currículo escolar. Y ha generado también polémica la presencia de su viceministro, que en el 2013, el señor Guillermo Molinari, fue sancionado por el Ministerio de Educación cuando se desempeñaba como director de Educación Superior. Él fue sancionado por una serie de irregularidades, aparentemente durante un proceso de evaluación a entidades universitarias que se iban a encargar de la capacitación docente. Esta capacitación que ahora está tan en boga y que forma parte también de la polémica dentro del sector de educación. En ese momento Molinari le dio la buena pro a diversas universidades que no cumplían con los requisitos necesarios para la evaluación. De esto no se ha dicho nada. No se ha señalado cuál ha sido la razón por la cual Molinari ha regresado al Ministerio de Educación, pero de todas maneras hay ahí un tema también que debería ser investigado y del cual nosotros también hemos tratado en Espacio Libre a través de nuestra página web www.espaciolibre.pe. Esta semana también un tema de carácter educativo y de carácter judicial tiene que ver con el exdirector del colegio Héctor de Cárdenas, el profesor Juan Borea Odría. Él fue señalado por un grupo de exalumnos como el responsable de una serie de abusos y de delitos sexuales y contra el pudor. Estos jóvenes esta semana, ya son personas mayores ahora, han decidido finalmente sentar una denuncia penal para que la Fiscalía pueda actuar y procese a este señor, a este educador reconocido en el ámbito de la educación. Él ha sido asesor del Ministerio de Educación durante varios años, es un educador reconocido también dentro del círculo académico de los docentes y especialistas en materia de educación, y él ha dado un paso al costado el año pasado, o a inicios de este año, perdón, del colegio, porque por esas denuncias que se empezaron a conocer a través de redes sociales. Nosotros en Espacio Libre estuvimos en la conferencia de prensa de estos jóvenes que presentaron esta denuncia, esta demanda penal, y lo que hemos obtenido son testimonios realmente lamentables, desgarradores de lo que ocurrió con estos jóvenes durante su época estudiantil. Este es un video que hemos preparado a propósito de lo que fue la conferencia de prensa. No tenemos el video, nos comentan, ha habido un pequeño problema técnico ahí, pero en todo caso ustedes los pueden ver también más adelante en nuestra página web y en nuestro fanpage también de Espacio Libre, y también lo podrán ver aquí en HCM Radio TV. Nosotros a esta hora hacemos una pequeñísima pausa.
Y volvemos para hablar de lo que comentábamos al inicio del programa. ¿Qué ocurre en nuestro país? ¿Qué ocurre en Lima si se nos viene un terremoto como el de México? Es verdad que si ya tembló México, el lunes tendremos un terremoto a las 9:23 de la mañana, como han dicho algunos personajes. Es verdad que en octubre se vienen los temblores por culpa del Señor de los Milagros. Es verdad que como empieza a correr el viento en la etapa primaveral, a más viento, mayor posibilidad de temblores. Todo esto y más vamos a desvelar algunos mitos con nuestro primer invitado, Patricio Valderrama. Una pausa y retornamos con más aquí en Espacio Libre. Los viernes, a través de HCM Radio Televisión, De Frente con la Verdad, y compartir entrevistas sobre temas de gestión pública y coyuntura política. Los espero de 2 a 3 de la tarde en De Frente con la Verdad. Hola con todos, mi nombre es Esther Valencia, conductora de Desafío Económico, espacio producido por HCM y Súmate Economía, donde vamos a debatir, analizar y vivir la economía día a día. Estamos con ustedes todos los miércoles de 11 a 12 del mediodía. Ahora, mami. Disfruta nuestra programación desde tu celular. Descarga el app HCM Radio TV. HCM Radio TV. Desde la Play Store y no te pierdas de nada. HCM Radio presenta HCM Deportes, el programa deportivo que te llevará la información del momento. Escúchanos por www.hcmradiotv.pe los días sábados de 6 a 7 de la noche. No te lo pierdas. Punto Crítico, debate, opinión y análisis en HCM Radio TV, todos los lunes, miércoles y viernes, minutos antes de las 10 de la mañana. Punto Crítico, aquí en HCM Radio TV. Desde este viernes 15 de septiembre, de 10 a 11 de la mañana, Espacio Libre. Un espacio donde abordaremos con una mirada distinta los diversos temas de la coyuntura y aquellos que no están dentro de la agenda mediática. Entrevistas, informes y comentarios, todo esto y más en Espacio Libre por HCM Radio TV. Bien, y continuamos con Espacio Libre a través de HCM Radio TV. Ya saben que nos pueden sintonizar, nos pueden ver a través del fanpage de HCM Radio TV, también a través de Espacio Libre en Facebook, esa transmisión en vivo para todo el país y el mundo. Y hablando del mundo, esta semana la zona norte de nuestro planeta se ha visto afectada por un terremoto bastante fuerte. Estamos hablando de México, un país que se ha visto afectado en este mes por varios movimientos sísmicos. Llama la atención ahora mediáticamente porque el de esta semana ha ocurrido en el DF, en el centro. Es como si ocurriera aquí en pleno Lima, en pleno centro de Lima y en las zonas urbanas que conocemos. Pero, ¿qué ocurre en nuestro país si es que se nos viene un sismo de esas cantidades, de esa magnitud, perdón? ¿Estamos preparados, estamos listos para afrontar un movimiento telúrico de esta magnitud? ¿Estamos listos para prevenir lo que pueda ocurrir más adelante? ¿Estamos listos para la alerta que de alguna manera nos haga reaccionar de forma rápida y no tener una cantidad de víctimas que sea bastante difícil de procesar? Patricio Valderrama es geólogo, él es investigador en temas relacionados a desastres naturales y nos acompaña para poder conversar sobre este tema y, como habíamos dicho, también develar algunos mitos respecto a los temblores, terremotos y también a los tsunamis en nuestro país. Patricio, ¿cómo estás? Bienvenido. Francisco, muchas gracias. Bien, empecemos un poco por hablar de la cuestión previa, ¿no? O sea, ¿qué ocurre? ¿Cómo está nuestro país? ¿Cómo está Lima? Sobre todo, que es la preocupación de mucha gente
respecto a lo que podría ocurrir frente a un desastre, frente a un sismo. ¿Estamos preparados? ¿Tenemos la capacidad de reacción, de alerta, como ha ocurrido en México y como ocurre en otros países del planeta? Bueno, sí, como tú ya lo mencionaste, estas semanas hemos tenido mucha noticia, mucho llamado de atención sobre estos eventos. Primero, hace 3 semanas tuvimos un 8.1 de magnitud cerca de la costa mexicana, de Chiapas, en el sector sur de México. La semana siguiente tuvimos esta seguidilla de sismos que se sintieron en Lima, cuyo epicentro estaba en Matucana, para finalmente esta semana tener un nuevo terremoto en México, esta vez con epicentro en tierra, muy cerca de la ciudad de Puebla, y nada más a 40 kilómetros de México, Distrito Federal, el cual hemos podido ver las imágenes todos, que ha sido de gran daño, y los efectos hasta ahora todavía ni siquiera están correctamente contabilizados debido a la enorme magnitud de la potencia. México, al igual que Perú, al igual que Chile, está en el cinturón de fuego del Pacífico. Esa es la zona sísmica más activa del mundo. Entonces, tal como ocurre en terremotos en Japón, en Nueva Zelanda, en Chile, puede ocurrir un terremoto en el Perú. El caso particular de Lima es preocupante porque en Lima no ocurre un terremoto. Tenemos un tema que es el silencio sísmico desde hace 270 años. ¿A qué se refiere esto de silencio sísmico? Así como para que la gente lo entienda o todos lo podamos entender. Por supuesto, el silencio sísmico se basa en la no ocurrencia de sismos en una zona donde normalmente debería haber sismos. ¿Qué quiere decir? Los terremotos en el Perú, los terremotos más violentos, se producen por el choque de placas. La famosa placa de Nazca con la placa sudamericana, que es donde nosotros estamos. La placa de Nazca entra por debajo de la placa sudamericana en un proceso que se llama subducción. Esto se mueve constantemente. Son más o menos 3.5, 4 centímetros al año que la placa avanza por debajo de nosotros. Entonces, eso desde hace 270 años fue la última gran liberación de energía, que es un terremoto. Entonces, de ahí para adelante tenemos 4 centímetros al año por 270 años de energía acumulada debajo del suelo limeño, por decirlo de alguna manera. Esto, siguiendo una fórmula muy conocida, nos da a estimar que la energía liberada, cuando se libere, va a producir un sismo entre 8.5 a 8.7 muy cerca de Lima. Ahora, decían algunos que lo que ocurrió en Ica y que se sintió en Lima de alguna manera con bastante fuerza era ya una liberación de energía, que ya ese era el movimiento sísmico que necesitábamos para estar tranquilos, entre comillas. ¿Es cierto esto o no? No. ¿O es porque no ocurrió el epicentro en Lima que todavía tenemos esta preocupación? No, lamentablemente no es así. Imaginemos la placa de Nazca como una mano. La mano tiene dedos. Entonces, cada dedo es un pequeño segmento. Sigue siendo una placa, pero tiene los siguientes segmentos. El segmento que produjo el terremoto en Pisco, el 2007, es, digamos, el dedo índice. Mientras que el otro dedo que puede producir el terremoto en Lima es el dedo medio. Entonces, el hecho que se haya liberado la presión de uno no libera la presión del otro. Pero toda la mano se mueve a una velocidad constante. En el Perú tenemos 3 zonas de silencio sísmico que hay que considerar. La primera, sin lugar a dudas, es la zona del silencio sísmico del centro del Perú, la de frente a Lima, con un silencio sísmico de 270 años. La otra importante es la que queda entre la frontera de Perú-Chile, justo donde el continente cambia de dirección, que también tiene un silencio sísmico importante y también existe la posibilidad de la ocurrencia de un terremoto de grandes magnitudes. Y la tercera, que es menos importante, que tiene menos energía acumulada, queda al norte del país, entre Piura, La Libertad y Lambayeque, que si bien es cierto, tuvo una liberación de energía parcial el año 1970, con el terremoto de Chimbote, tiene todavía energía acumulada que podría producir un sismo importante. Ahora, en materia de alarma, de alerta, en México lo que se comentaba en los últimos días
y que se veía en las noticias, era que el sistema de alarma no funcionó adecuadamente o no funcionó de manera tan previa como ocurrió en el terremoto anterior, la semana anterior. Uh-huh. ¿Esto a qué se debió? ¿Por qué de pronto en DF se demoró la alarma en activarse como ocurrió cuando sucedió en Puebla? ¿Y cómo estamos en esa materia de activación de alarmas y de saber en qué momento puede empezar ya la onda sísmica aquí en Perú? Ok. Los sistemas de alerta, como se ha podido ver en México hace 2 semanas o hace 3 semanas cuando ocurrió el primer terremoto, el de magnitud 8.1, son súper importantes. ¿Por qué? Porque es una telaraña, es un sistema de sensores que están desplegados por todo el territorio mexicano que es capaz, llamémoslo así, de generar un sismo. Uh-huh. Entonces, un sismo apenas nace, apenas ocurre, las ondas comienzan a viajar. Las ondas viajan más o menos a la velocidad de 8 kilómetros por segundo. Entonces, un primer sensor detecta la onda y emite una señal a un centro de comando, pues a la velocidad de la luz, viaja mucho más rápido. Unas computadoras calculan la distancia, calculan la magnitud en cuestión de milisegundos y se emite la alerta. Entonces, mientras el epicentro esté más lejos de la ciudad afectada, la onda demora más tiempo en llegar, por lo tanto la alerta es mucho más efectiva. Tal como se pudo ver en el terremoto de hace 3 semanas. Apenas nació el terremoto, los sensores lo detectaron y emitieron la alerta a Chiapas 10 segundos antes, que era la primera gran ciudad en ser afectada. Y al México DF, que queda al otro lado de la Sierra Madre, llegó en 136 segundos. ¿Por qué? Porque justamente las ondas de radio, las ondas de luz, viajan mucho más rápido que la onda sísmica. Entonces la gente tuvo muchísimo más tiempo para ponerse en las zonas seguras. ¿Qué pasó ahora? Ahora, en el terremoto pasado, el epicentro estaba en tierra, entonces estaba muy cerca de la Ciudad de México. Uh-huh. Apenas nació el terremoto, los sensores lo detectaron y emitieron la alarma a Puebla 0.5 segundos antes. O sea, básicamente nada. Puebla está directamente encima del epicentro. Uh-huh. ¿Ya? Y a México DF 5 segundos antes, por la cercanía de la ciudad. Entonces, no hubo el tiempo de alarma suficiente, pero sin embargo, para el tema, es que el tema de México es una ciudad con 30 millones de habitantes, uh-huh. Es enorme. ¿Ya? Entonces, la parte más periférica, la más cercana al epicentro, fue afectada casi inmediatamente. Pero, por ejemplo, el Zócalo de México, que viene a ser la plaza de armas del México DF, uh-huh. Tuvo 7 segundos de alerta, porque está bastante más lejos. Entonces, la gente sintió la alarma, salieron de los edificios y ahí llegó la onda. Uh-huh. Entonces, fue un sistema que funcionó excelentemente en ambos casos, dada la realidad de cada sismo en particular. O sea, que pudo, en todo caso, sin ese sistema de alerta, pudo haber sido peor la situación. Ah, sin duda. De víctimas, me refiero. Sí, ¿no? Claro. Y sin embargo, por ejemplo, darte un ejemplo, a Guadalajara o a Jalisco, la alerta llegó del terremoto con epicentro en tierra que afectó a la Ciudad de México, la alerta llegó con mucha anticipación y la gente se pudo poner a recaudo. Y acá en Perú, ¿cómo estamos en esa materia? El ministro de Defensa, Nieto, ha salido ayer, me parece, uh-huh. a presentar ya una posibilidad de tener un sistema de alerta temprana frente a la ocurrencia de un sismo. ¿Cómo estamos en esa materia? ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para que este sistema funcione? ¿Y qué nos toca a nosotros también como ciudadanos, como habitantes de este país, para poder conocer cómo actuar frente a esta situación? Exacto, y justamente es un sistema de alerta, es un sistema, tiene varios componentes. Un componente son los sensores, el otro componente son las computadoras, el gobierno, pero el componente más importante es el pueblo. México tiene aproximadamente un simulacro al mes, con activación de alertas, rutas de escape, todo, y la gente lo hace con una seriedad y una conciencia que realmente no hemos visto algo parecido en el Perú, para hacer un simulacro, por ejemplo. Uh-huh. Entonces, ahí la gente sabe que apenas suena la emergencia, no hay duda, está viniendo un sismo. Entonces, inmediatamente o se van a las zonas de seguridad internas y si pueden salir de los edificios, salen lo más rápido posible, pero salen al nivel de corriendo, a toda velocidad, porque saben que va a llegar. Los carros se detienen, el metro se detiene, se cierran las conexiones de gas, todo es automático.
Entonces, el instalar el sistema de alerta temprana es un pequeño paso de un sistema mucho más integral. O sea, recién estamos empezando. Recién estamos empezando y es lo bueno, porque en toda cosa lo más difícil es empezarlo. Ajá. Este gobierno ya mostró la disposición, la disposición política, la voluntad política de hacerlo. Y eso es lo que hacía falta, porque todo el mundo me pregunta, ¿y por qué no tenemos eso antes? Porque el gobierno de turno no se le ocurrió comprar, pero ahora sí estamos. Entonces, México demoró 10 años en cuadrar bien su sistema y llegar al grado de efectividad que hemos podido ver nosotros por televisión. Nosotros estamos empezando y hay que comenzar con buen pie, y sobre todo la población tiene que estar consciente de este tema. Ahora, hablando de los mitos, que era un tema que estábamos comentando y que hablábamos también fuera de cámaras, empiezan a circular inmediatamente cada vez que ocurre un terremoto de gran magnitud o un sismo fuerte en algún lado del planeta, empiezan a circular inmediatamente las cadenas por WhatsApp, por mensaje, por Messenger o por mensaje de texto. Videos de chamanes que te dicen, o de videntes que te dicen que el día lunes, por ejemplo, para el lunes 24 ya hay programado, agendado un terremoto a las 9:30 de la mañana en Lima. ¿Son creíbles estas cosas? ¿Son científicamente comprobables el tema de que porque te tembló aquí, inmediatamente mañana va a temblar acá? No, para nada. Y eso es lo que más cólera me da. Tú sabes, por redes sociales yo intento combatir eso mucho, porque es justamente por redes sociales donde se dispersan esos rumores. Primero, sobre un terremoto que pueda desencadenar otro, ¿no? No, de ninguna manera. Dentro de unos meses, cuando la comunidad científica mexicana y mundial se siente a estudiar los dos terremotos, el 8.1 y el 7.1, que han ocurrido en México, quizá le encuentren una similitud, una temporalidad, una relación uno con otro. Pero esos no tienen absolutamente nada que ver con un terremoto en Japón, un terremoto en Chile, en Nueva Zelanda, en Australia, en Italia. Son placas distintas, son sistemas distintos. El sismo de Matucana, que tuvimos esta cadena de sismos, este grupo de sismos que tuvimos hace 2 semanas, no tienen nada que ver con los sismos en México, ni con las pruebas nucleares de Corea del Norte. No te imaginas cuántas veces me han preguntado eso. No hay relación alguna. O esta máquina secreta que tiene Estados Unidos debajo de la tierra. Que el famoso proyecto HARP. Claro, sí. Bueno, para empezar, déjame contar la historia. El HARP no es una máquina secreta como también se cree que está debajo de la tierra. El HARP es un sistema de antenas. Es un sistema de antenas, pero no las antenas parabólicas como las de televisión que ustedes tienen. Son antenas de radio, son antenas iónicas, ¿ya? Que fue desarrollado en los años 60 y 70 con el fin de comunicaciones. De hecho, gracias al proyecto HARP, nosotros podemos tener señal en teléfonos tan chiquitos, porque han desarrollado la transmisión de datos por la ionosfera, que es una capa muy alta de la atmósfera. Eso es lo que hace el HARP. Primero lo hicieron con fines militares, para mejorar la comunicación entre aviones, satélites y personal en tierra. Y segundo, una vez probada esta tecnología, fue liberada al público a finales de los años 80. De ahí fue, por ejemplo, que nació la señal GSM, la de los chips, ¿no? Esa es una historia. Dime ahí, ¿qué tienen que ver los sismos con esto? No tiene absolutamente nada que ver con sismos. Es como decir que el proyecto HARP va a hacer llover naranjas encima de un país. No tiene ni siquiera lógica. Y eso es lo que más cólera me da, porque relacionan las luces sísmicas, que sí es un fenómeno sísmico probado, relacionan el clima, las llamaradas solares y todo. Realmente no. Eso de los vientos, cuando empieza a correr mayor viento, que se dice que a mayor cantidad de viento, a mayor frío, o que cuando hay un temblor cambia el clima, es porque algo va a ocurrir. Sí, eso también se dice mucho, que o en el cambio de estación. Hoy día a las 3 de la tarde empieza la primavera en el hemisferio sur. Es nuestras últimas horas de invierno. Entonces eso puede hacer un sismo. De ninguna manera. Como te lo he ido explicando, los terremotos tienen origen decenas de kilómetros bajo la corteza terrestre, ¿no? El terremoto de Pisco tuvo 35 kilómetros de origen debajo del fondo marino, digámoslo así. El terremoto de Matucana tuvo 12 kilómetros dentro de la cordillera. El terremoto de México igual. Los terremotos se generan por la liberación de energía de la corteza terrestre, mientras que los procesos climáticos se controlan a 1.000, 1.500 metros por encima de nuestras cabezas, en la atmósfera.
No hay relación alguna, un fenómeno con otro. Lamentablemente, la ciencia no ha probado relación con cambios de clima, con vientos y los sismos. Muy bien, Patricio, en todo caso estaremos atentos a las informaciones que brinden las fuentes oficiales. Sí. En este caso, la Marina de Guerra, el Ministerio de Defensa, los centros de operaciones de emergencia que dependen del gobierno, las municipalidades que también deberían actuar de forma más proactiva en esta materia, y consultarle también a los que saben. Y Patricia es una de esas personas que afortunadamente sabe y está a disposición también de todas las personas en redes sociales. A todos los que quieran hacer alguna consulta también lo pueden encontrar en redes sociales, en Twitter, en Facebook, y de alguna manera también poder canalizar esas consultas y esas dudas que seguramente surgen a cada momento. Patricio, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Patricio Valderrama, geólogo, especialista en investigación sobre desastres naturales, estuvo con nosotros en Espacio Libre. Hacemos una pausa en HCM Radio TV y volvemos para hablar con Moisés Rojas, regidor de la Municipalidad de Lima y también sociólogo, con quien vamos a conversar un poco sobre todas estas movidas que hay a nivel de la política nacional y también a través de la política local. Una pausa y retornamos. HCM Radio TV. Bien, continuamos en este siguiente bloque de Espacio Libre a través de HCM Radio TV. Ahora para conversar con Moisés Rojas. Moisés es regidor de la Municipalidad de Lima, es sociólogo, investigador también en temas de asuntos sociales y políticos. Y con él vamos a conversar un poco desde su mirada, como sociólogo, también como analista, de lo que viene ocurriendo en el país, de lo que viene ocurriendo con este nuevo gabinete que se ha estrenado esta semana, con el liderazgo ahora de Mercedes Arauz en reemplazo de Fernando Zavala, y lo que viene en otras materias también políticas que pueden incidir en la coyuntura, como es el caso del indulto a Fujimori. Pero vamos por partes. Empecemos un poco por revisar y analizar este nuevo gabinete que ya ha empezado a trabajar esta semana. Ayer han estado en Piura, un poco revisando lo que va a ser o lo que debería ser ya el proceso del inicio de reconstrucción. Moisés, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido a Espacio Libre. ¿Cómo estás? Bien, se violentó mucho la cosa a nivel político la semana pasada, ¿no? Esta especie de yo te pecho primero, tú me pechas después, yo te golpeo, tú me golpeas, no importa si no cierras, te voy a cerrar. ¿Cómo influye esto un poco en el estado de ánimo de un país? Sí, bueno, yo creo que hemos estado en una etapa bastante tensa, como tú bien has descrito, que además era bastante predecible, ¿no? Cuando vimos pues que el fujimorismo tenía tantos cupos dentro del Congreso y además con tanta poca legitimidad de origen, en el caso de PPK, con un porcentaje propio de menos de 30%, uno intuía que en algún momento el gobierno esta tensión iba a explotar, y de hecho eso fue lo que pasó la semana pasada. Entonces yo creo que la pregunta que en todo caso tendríamos que hacer, no sé si es que el gobierno ha logrado superar
esta tensión grande que se vio la semana pasada, si lo ha hecho en las mejores condiciones posibles, y si efectivamente esta nueva etapa, que además se está poniendo al borde del precipicio, tanto al fujimorismo y al gobierno, está generando una nueva etapa en el país, ¿no? Sobre lo primero, yo creo que el gobierno ha puesto casi todas sus armas sobre la mesa, ¿no? Ha puesto posiblemente su mejor cuadro técnico-político, en el caso de la ministra Mercedes Arauz, ha puesto a uno de sus políticos más emblemáticos como el actual ministro de Vivienda. Uh-huh. Entonces, la verdad es que tampoco tienen para mucho en la plataforma de posibilidades que eso tienen. Era lo que se decía, ¿no? Están jalando congresistas y no han cambiado todo porque no tienen mayor cantidad de cuadros tampoco. Claro, y eso nos abre un poco hacia la segunda pregunta, y es que yo creo que sí, efectivamente, el país ha entrado a una nueva etapa, el gobierno ha entrado en una nueva etapa, que básicamente consiste en sobrevivir, ¿no? Hace unos meses, cuando se hablaba de la potencial vacancia del presidente, uno creía pues que esto era una locura, pero la verdad es que esto ya no suena tan extraño, tan irracional, porque efectivamente uno ve a un ejecutivo poco avispado en los asuntos políticos. Hemos visto la huelga de los maestros, pésimamente gestionado, y además se anuncian otros movimientos, otras protestas que van a incluso aumentar la crisis política del gobierno. Entonces, yo creo que se ha entrado a una nueva etapa en la que el esfuerzo va a ser cómo se gana tiempo, cómo ganar tiempo. Entonces, en ese esquema, me da la impresión que han puesto a los ministros para ganar un poco de tiempo, y este asunto del indulto, que también lo mencionaste hace un momento, me da la impresión que también está calculándose en los meses que se puede ganar de amistad o de cercanía con el fujimorismo para que no sigan presionando. Ahora, un tema un poco que genera duda respecto al tema del indulto es ¿a qué sector del fujimorismo pretende con qué sector del fujimorismo pretende congraciarse Kuczynski con ese tema del indulto? Porque por un lado se dice que la facción que está con Keiko Fujimori no quiere un indulto porque le complicaría una pretensión política a Keiko. Por otro lado, hay quienes dicen que a Kenji sí le convendría el indulto porque tendría un respaldo y un trampolín político. Y cuando uno mira la realidad, Kenji no cuenta con esta cantidad de congresistas que aparentemente podría debilitar la bancada de Fuerza Popular. Entonces, ¿con qué sector pretende congraciarse el gobierno cuando empieza a hablar del indulto y cuando hoy día se habla ya de que viene del Vaticano y firma el indulto y tenemos a Fujimori afuera? Sí, yo tendría que un poco separar en tres bloques, digamos, ¿no? Claro, el que tú mencionas es el tema partidario, interno y las disputas que aparentemente existen, aunque a mí me parece bastante desproporcional, ¿no? Porque Kenji termina siendo casi un actor aislado. Keiko controla la mayoría de los congresistas, pero hay otro bloque que es el fujimorismo popular, ¿no es cierto? Y creo que ahí sí la salida de Fujimori genera un nivel, digamos, de calma, de tranquilidad, hay menos presión, hay otro clima. Y lo tercero son los medios de comunicación. Si con lo que ha pasado con lo de esta tensión fujimorismo y el gobierno han aparecido notas, reportajes, por lo menos con la salida de Fujimori vamos a tener 2 meses de notas periodísticas y la opinión pública hablando del gobierno, similar a lo que pasó con Marisa Garrido Leca, ¿no? Un show mediático que va a hacer otra vez que el gobierno gane tiempo. Entonces, yo creo que están en esa jugada. Probablemente haya tensiones internas dentro del fujimorismo, pero les va a permitir por lo menos ganar unos 8 meses, quizás un año. Ahora, con esta movida, ¿no? Según el periodista Juan Carlos Tafur, el indulto no pasa de octubre, o sea que viene Kuczynski del Vaticano, se presenta el gabinete ante el Congreso la primera semana de octubre y probablemente la segunda, tercera semana estaríamos hablando ya de un indulto. Y lo que puede ocurrir con la selección peruana si es que llega o no llega al Mundial. O sea, tienes un panorama como para que no hablen del gobierno, como bien dices, por lo menos unos 3 meses, salvo que ocurra alguna desgracia peor. Sí, bueno, eso es triste porque lo que nos ha llevado el esquema político que tenemos es un gobierno que no tiene una capacidad proactiva, ¿no? De decidir sobre políticas públicas, que es para lo que uno decide votar por algún candidato, sino más bien cómo ganar tiempo para que no termine el presidente vacado, que aparentemente esa es una de las
de las consignas que tiene el fujimorismo. Ahora, y lo segundo es que dentro de la lectura política, el tema del indulto es una salida razonable, digamos, en la lectura política. Y lo digo, digamos, como parte de un análisis. Pero evidentemente... ¿Razonable para qué o para quién? Para el gobierno, ¿no? Sin embargo, y ahí va la segunda parte, no es razonable en el sentido, digamos, de la institucionalidad democrática del país, en el sentido de el respeto por las víctimas del terrorismo de Estado. Tampoco es responsable, digamos, en cuanto a la memoria que debería tener el país y el mensaje que se le da al conjunto de los ciudadanos. O sea, Fujimori, y hay que decirlo con claridad también, es un político que ha vulnerado derechos elementales. Con su consentimiento se generaron estos grupos paramilitares, visiblemente con su consentimiento, y además golpeó la institucionalidad con el cierre del Congreso, y podemos hacer una lista más o menos extensa de los cuestionamientos que tiene y que además él mismo se ha reconocido como culpable. Pero, digamos, en un esquema donde PPK no tiene salidas, pareciera que ese fuese su cálculo de sumas y restas. Entonces, ahí el tema, yo diría que es un tema bastante sencillo de graficar. Digamos, la racionalidad cortoplacista de un gobierno que está pidiendo oxígeno a gritos, y por otro lado, digamos, la balanza de la institucionalidad democrática, que sí debería implicarle al gobierno de filas y buscar otra estrategia para que no se caiga, digamos, en el problema del indulto, ¿no? ¿Y cómo entra a tallar aquí el factor de lucha contra la corrupción, el factor lavajato, que es un factor bastante grande y fuerte, más cuando ya hay un pedido de investigación contra Keiko Fujimori por la famosa frase en la agenda de Marcelo Odebrecht, cuando se empieza a acercar un poco los personajes que estaban alrededor de Alan García? Hoy ha salido en la República una información respecto a que ya se comprobaría que el dinero de las famosas conferencias que le eran pagadas a Alan García en Brasil venían de plata de Odebrecht, ¿no es cierto? Cuando Alejandro Toledo está fugado en el extranjero y Pedro Pablo Kuczynski podría ser una persona que podría estar implicada también dentro del caso de la Interoceánica. ¿Cómo entra a tallar este factor lavajato, el factor Odebrecht, dentro de todo este tema de las componendas? Yo te cuido, tú me cuidas, sacamos a Fujimori, nos cuidamos, tratamos de generar un pacto por la impunidad, digamos. Sí, ¿cómo entra a tallar ese? Yo creo que en esa arena se explica, digamos, la inclusión de ministros cercanos al fujimorismo, cercanos al aprismo, ¿no? En ese sentido yo creo que hay, digamos, existe una estrategia del gobierno por acercarse a digamos, actores vinculados al fujimorismo. A mí me ha parecido muy sorpresivo que Becerril defienda al ministro Exler, por ejemplo, ¿no? Cuando hace unas 3 semanas era un crítico de todos los ministros. Entonces, eso habla de también, no solamente una estrategia, digamos, de ganar tiempo y oxígeno, sino también generar ciertas vinculaciones con estos dos grandes bloques políticos, ¿no? El fujimorismo y el aprismo hoy en día. El fujimorismo, obviamente, por la cantidad de congresistas que tiene y por la ascendencia electoral, y el APRA porque de todas formas, digamos, tiene técnicos, tiene además un movimiento mediático intenso, nada comparable a otros congresistas. Y un aprismo que tú de alguna manera conoces, has escrito sobre el APRA, has escrito cómo funciona el partido aprista por dentro desde la figura de Alan García. Este es el APRA, ¿qué les parece? Es un libro que es bastante recomendable, dicho sea de paso. Escrito por nuestro invitado, por Moisés Rojas, pero hablamos de un aprismo que también funciona desde hace varios años en doble vía, ¿no? Una vía que ahora se ve liderada por Jorge del Castillo, conciliadora, acercándose al gobierno, incluso poniéndose a disposición de un posible premierato que finalmente no se dio, y otra vía liderada por un Mauricio Mulder que más bien va al choque, critica, golpea, que se pone junto con el fujimorismo a fustigar ministros. El factor aprista en esas dos vías también es bastante complicado, ¿no? Bueno, y es típico del APRA, ¿no? La famosa escopeta de 2 cañones. El APRA tiene la capacidad de manejarse en un margen político bastante amplio, ¿no? Nunca se queda atrás, nunca se queda en offside, digamos, ¿no? Porque siempre hay alguna estrategia, algún hilo que lo conecta con una movida política distinta. Entonces, eso fue lo que pasó. Con Müller uno tenía, digamos, una oposición férrea contra el gobierno y él tenía un liderazgo notorio ahí.
Pero cuando se entró a esta etapa, que más de negociación, tenemos a Jorge. Y probablemente cuando exista otro escenario, lo tendremos a Velázquez Quesquén. Entonces, el APRA es muy maleable a la hora de tener, digamos, un margen de opciones en las jugadas políticas que se hagan. ¿Responden a alguna dinámica monitoreada por Alan García? Porque Alan García en redes es un francotirador en realidad, o sea, Alan García dispara contra todos, todo lo que signifique gobierno, Kuczynski, izquierda, rojos, caviares, etcétera, totalmente distinto a lo que Velázquez Quesquén o Mulder o del Castillo puedan actuar aquí en Lima, ¿no? Sí, yo lo que descubrí en las investigaciones que yo hacía era que también existe este mito de una organización jerárquica al 100%, ¿no? Existen también liderazgos individuales que tienen su propia dinámica. De hecho, Jorge del Castillo es conocido por tener discrepancias, probablemente el que tiene discrepancias más explícitas con el expresidente Alan García. Entonces, efectivamente, hay como pequeñas zonas dentro del partido que no necesariamente responden, digamos, a un comité central como uno imaginaría que funciona probablemente el partido más organizado del Perú. Entonces, yo creo que de esa manera uno puede entender cómo es que existe un Alan García disparándose en una estrategia completamente distinta y que además también ha variado un poco. Yo creo que el país en general ha entrado a una etapa de receso, esperando que viene, sin contar con los desaciertos o la información que han circulado en redes sociales, por ejemplo, en relación al ministro de Salud y estas denuncias de acoso o este gesto polémico del ministro Wexler con la exministra Martins. Entonces, salvo por esos incidentes altamente cuestionables, ¿no? Pero yo creo que el país pero que no han salido necesariamente del lado político, no más bien del lado de la gente que empezó a denunciarlo, ¿no? Pero sí hemos entrado a un receso que creo que es un poco la lógica del gobierno actual, ¿no? Ganar tiempo, tener un poco de oxígeno para poder combatir este miedo de la vacancia o de seguir en una cresta de crisis política que más o menos se ha visto. En relación a lo de Lavallato y Odebrecht, en fin, a mí sí me gustaría separar el tema de la crisis en dos bloques, ¿no? Uno es la crisis de élites políticas, que efectivamente hay una crisis porque todo el mundo está cuestionado, tenemos a 2 presidentes presos, probablemente tengamos al tercero, Alan García también está, como tú dices, prácticamente cercándose, o lo están cercando en esta relación con gente implicada en la corrupción, pero la verdad es que el país no sé si efectivamente esté sintiendo una crisis. Me da la impresión que el ciudadano de a pie no siente esa crisis como una crisis de legitimidad del Estado, de los partidos políticos en general. Yo creo que hay demasiada quietud, cosa que es preocupante dada la gravedad con la que nos estamos topando. La verdad es que la crisis de élites es tan alta, tan preocupante, que una buena pregunta sería ¿por qué no ha implicado movimientos sociales como en España de los indignados que exijan nuevas élites políticas y un recambio generacional radical? Lo más cercano que hemos tenido fue la huelga de maestros que ha concluido hace unas semanas, pero que tampoco, digamos, ha generado todo el movimiento social que se esperaba genere una crisis de esta magnitud, ¿no? Sí, y eso habría que preguntarse, porque algo está pasando, que esa crisis de élites no ha generado, digamos, un malestar masivo. Tiene que ver con la situación económica también, porque la gente está viendo cómo lleva plata a la casa, cómo lleva la comida, cómo sobrevive en un trabajo que mañana lo pueden estar votando. Sí, hay una cuota de flexibilidad laboral, obviamente, que, por ejemplo, anteayer estábamos en un evento muy interesante organizado por la Fundación Eber y Viego, y justamente uno de los temas era cómo es que la informalidad del país vive en un 70% de trabajo informal. Esa informalidad hace que la gente, lejos de pensar, digamos, en el Estado, esté pensando en la sobrevivencia diaria, ¿no? Probablemente ese sea un componente, pero sí creo que también hay un tema económico que no ha cambiado tanto, o sea, no hay una crisis económica, y por lo tanto la gente no siente esa crisis de élites en sus bolsillos, y probablemente eso genera pues que la gente hoy no esté en las calles exigiendo un recambio radical de esta élite política. Finalmente, de manera muy breve, ¿cómo ves a la izquierda peruana en medio de esta situación? Una izquierda que, por lo menos representativamente en el Congreso, está partida,
con opiniones distintas en diversas circunstancias, que por momentos se abstiene de tomar algunas decisiones y que es muy criticada precisamente por eso. Lo que pasa es que creo que si algo interesante tiene el APRA, en términos políticos, tiene varias cosas interesantes porque me dedico a escribir sobre ellos, pero una de las cosas interesantes es que nunca quedan offside. Y yo creo que la izquierda hoy ha quedado en offside, ¿no? La última movida del gobierno ha dejado pues a las vocerías de la izquierda un poco fuera del foco del debate público. No vemos, digamos, como antes a los principales líderes de la izquierda, y que creo que tiene que ver con que no están leyendo, digamos, la complejidad que se está generando en el ámbito político, y además que están profundamente separados entre ellos. Entonces, no tiene la izquierda un liderazgo mucho más conciliador, no tiene un liderazgo más confrontacional. Casi todos son confrontacionales, y ese monoteísmo o ese sentido monolítico de la política los hace entrar continuamente en estos outside, ¿no? Muy bien, Moisés, muchas gracias por estar con nosotros. Moisés Rojas Rojas estuvo conversando con nosotros aquí en Espacio Libre. Nosotros hacemos una pequeñísima pausa, la última del programa, y volvemos con los detalles finales de esta jornada del día de hoy. Amigos, soy Víctor Hugo Quijada para invitarlos a sintonizar todos los viernes a través de HCM Radio Televisión De Frente con la Verdad y compartir entrevistas sobre temas de gestión pública y coyuntura política. Los espero de 2 a 3 de la tarde en De Frente con la Verdad. Hola con todos, mi nombre es Esther Valencia, conductora de Desafío Económico, espacio producido por HCM y Súmate Economía, donde vamos a debatir, analizar y vivir la economía día a día. Estamos con ustedes todos los miércoles de 11 a 12 del mediodía. Ahora, mami. Disfruta nuestra programación desde tu celular. Descarga el app HCM Radio TV. HCM Radio TV. Desde la Play Store y no te pierdas de nada. Bien, continuamos con Espacio Libre aquí en HCM Radio TV, vía Twitter, a través de nuestra cuenta @Espacio Libre. Nos hacía la consulta el usuario Crixus respecto a la entrevista que habíamos tenido con Patricio Valderrama. Él le hacía la pregunta si podía opinar algo respecto a la ubicación del aeropuerto Jorge Chávez, que se encuentra en el Callao. Dice que las cartas de inundación de la Marina dicen que un tsunami podría llegar hasta la zona del óvalo 200 millas y según el Instituto Geofísico las olas de un tsunami podrían llegar hasta la zona del aeropuerto. En todo caso le trasladamos esta pregunta a Patricio Valderrama también vía Twitter y lo que conversábamos con él fuera de cámaras también era que la Marina ha lanzado una aplicación para teléfonos celulares en las cuales uno puede verificar el mapa oceanográfico de nuestro país, es decir, la zona donde el mar está cercano al litoral peruano y conocer cuáles son los puntos en donde podría ocurrir una situación de riesgo al producirse un tsunami. La aplicación lo que hace es utilizar la ubicación de tu teléfono donde tú te encuentras y te marca si estás en una zona segura, una zona peligrosa, una zona donde tendrías que evacuar inmediatamente o lo demás. Eso también forma parte de este sistema que se está generando en el país y que más adelante pueda emitir también las alertas sobre tsunamis en nuestro país. Lo principal aquí es tener tranquilidad, es calmarse, saber que
estamos desde hace muchísimos siglos en una zona riesgosa de sismos y de tsunamis en el planeta, pero que con prevención, una prevención en la cual las autoridades deberían actuar inmediatamente, y nosotros también, tener la mochila de emergencia en la mano, coordinar con nuestras familias, con nuestros compañeros de trabajo cuáles son las zonas de evacuación, tener estas cadenas de comunicación entre las familias, la gente del trabajo, saber cómo mantenernos en contacto si es que ocurre alguna situación de emergencia, y también conocer las rutas de escape en nuestros lugares. Aquí, por ejemplo, felizmente tenemos la puerta de salida bastante cerca de donde estamos. Lo único nada más que tendríamos que quedarnos aquí en el cuarto piso hasta que pase el sismo para después bajar, pero eso es lo que tenemos que saber, identificar cuáles son nuestras zonas seguras y luego saber por dónde evacuar. Finalmente, hacer un comentario, una noticia que acaba de publicarse hoy respecto a lo que conversábamos con Moisés también, respecto al dinero que se habría utilizado para pagar las conferencias que diera el expresidente Alan García. El diario La República ha publicado hoy una investigación donde dice que el dinero sucio del Metro de Lima, del tren eléctrico, llegó a un banco que pagó las conferencias a Alan García. Dice la nota que en el año 2014 Víctor Muñoz ordenó transferir los fondos desde Andorra, donde se encuentra la mayoría de estos dineros que han sido utilizados para el pago de coimas, a una cuenta del Banco de Suiza italiano en Suiza, que es propiedad del BTG Pactual, una entidad que desembolsó $100.000, atención Ángel, $100.000 por 2 conferencias del expresidente Alan García. Así que acá con Ángel creo que vamos a empezar a hacer el negocio de las conferencias, porque son $50.000 por conferencia. A nadie le pagan esa cantidad de dinero, pues al menos que seas Bill Gates, Zuckerberg o no sé. Pero $100.000 es el dinero que se le ha pagado a Alan García, y es un dinero que aparentemente fue utilizado como soborno para la concesión del Metro de Lima del tren eléctrico a la empresa Odebrecht. Esta información está en la página web de La República y también en la versión impresa del mismo diario. Entonces, esos son los temas que hay en ese momento con los que estamos cerrando la semana. La posibilidad del indulto, el cerco que se cierra alrededor de Alan García, del que seguramente sabrá escapar exitosamente, como siempre lo suele hacer. El caso de Keiko Fujimori también, que ya hay una investigación fiscal en curso. Se va a recoger declaraciones de Marcelo Odebrecht, aunque en realidad deberían ser de Jorge Barata, porque él es el que conoce cómo se manejó el dinero de las coimas, pero en todo caso la Fiscalía también tiene sus propios ritmos y su propia manera de actuar, que resultan también bastante contradictorios. Y según nos dicen por Twitter, sí, Alan García ha respondido, dice: patinada, La República otra vez. Todos mis contratos, dice, están vigentes como ingresos y pagos a la SUNAT como conferencista del 2012 y 2015, están publicados y en el Ministerio Público. Lo que no se sabe es de dónde salía la plata. Y eso ahora ya se sabe, el banco de donde procedía el dinero y el origen que también tenía. Habrá que ver en todo caso cómo es que Alan García puede salir, como ya le hemos dicho, librado exitosamente como lo suele hacer. Bueno, dotes del expresidente Alan García y de muchos otros líderes políticos que no están corriendo la misma suerte que Alejandro Toledo o que Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia. Hasta aquí llegamos en esta edición de Espacio Libre. Como siempre, las gracias a todo el equipo de Espacio Libre por hacer posible este programa, también al equipo de HCM Radio TV, a nuestro compañero, a mi amigo Ángel Arévalo, también a Hugo Cayo en los controles, quien nos permite también llegar hasta sus hogares, sus computadoras, sus laptops, sus celulares, para poder escuchar y ver lo que tenemos también en nuestro programa. Nos encontramos el próximo viernes a las 10 de la mañana y ya saben que nos pueden encontrar en HCM Radio TV y también en todas las redes sociales de Espacio Libre.